Bueno, hasta que pude nuevamente salir al bosque a respirar aire puro. Lindo día, invernal, frío, pero por fin no llueve. Y entonces, pues como que me volvió a la vida esto. Y yo quería comunicárselos a ustedes, compartir con ustedes. Y traigo un video que Dios libre, si me sale, a ver si me ayuda a la memoria y el dolor que me representa recordar toda esta instancia. ¿Qué le parece si caminamos? Porque está linda la mañana para caminar. No es temprano, son las 7 acá. Así que vamos a dar un paseo y les voy a contar una historia triste. Pero es necesario porque hay mucha gente en el continente y en la misma Argentina que no la conoce esta historia. Así que vamos a caminar. Y claro, como te dije, esta es una historia triste. Es una historia de mucho dolor de un pueblo, de un país. Y es una historia que ha sido contada retaseadamente porque los intereses que posiblemente fueron los responsables que originaron esta desgracia, esta tragedia, son los que tienen los dueños, los medios de comunicación masiva y no se ha podido expresar en plenitud. Y claro, esto empezó hace muchos años, hace casi 70 años. O sea, no es una historia reciente, a pesar de que ahora acaban de sacar una película que habla de una parte de la historia. Se la recomiendo que la vean, 1985 se llama y está en Netflix o en alguno de esos canales. Esto empezó el 16 de junio de 1955. Nos despertamos una mañana tormentosa, fría, de invierno en la Argentina, con un bombardeo feroz. Aviones de la Marina Argentina, de la Marina, de las Fuerzas Armadas, bombardeaban la ciudad abierta de Buenos Aires. Hubo cientos de muertos. Ómnibus, autobuses ametrallados, gente tirada, gritando, es un desastre. Ahí comienza esta historia, dramática, y yo no necesito escribir un relato porque me la tengo incorporada y me la sé de memoria, y solamente es cuestión de recordar y contárselas como fue y las consecuencias que tuvo. Y claro, el haber sido uno de los millones de los protagonistas de esta historia, tengo una cierta autoridad para explicártelo, porque involucra no un problema personal, sino un problema de una nación, de un país, de un pueblo, de un continente. Porque lo que sucedió en la Argentina con diferentes tipos de accionar se multiplicó en todo el continente latinoamericano y las consecuencias fueron las mismas y los protagonistas desconocidos que originaron la idea, que son los gerenciadores de toda esta barbarie, nunca se supo quiénes fueron. Solamente vimos las caras de los que, como marionetas, ejecutaron la macabra tarea. Y claro, son cosas que relatarlas, estás escarbándole a la historia lo que la historia maliciosamente se ha guardado como secreto, porque la historia ha estado secuestrada también y no ha permitido que se llegara al conocimiento de la verdad. Por eso es difícil que sea creíble si uno no tiene la suficiente autoridad moral para explicarlo. Pero fíjense que detrás de esos 30.000 muertos y desaparecidos que hay registrados, hay otra suma que posiblemente llegue a más de 100.000, que murieron en cárceles, que murieron en la desventura de la lucha, que murieron de hambre, que murieron de pobreza, de marginación, porque se destruyó todo el aparato de la seguridad nacional. Y entonces cayeron por hambre, por falta de trabajo, por falta de cuidado, por falta de toda la protección social que requiere un país.
se agregaron a esos 30.000 que oficialmente fueron reconocidos, como lo dice esta película que te menciono, donde cuentan la historia terrorífica de lo que sucedió. Hay muchos más. Y entonces la pregunta es, primero, ¿ustedes sabían de eso? Seguramente que no lo sabían. Se habían corrido miles de versiones diferentes y se habló de una guerrilla desenfrenada que avanzaba sobre las instituciones, de que el comunismo operaba en el continente y que había que dar una lección para que esa barbarie que representaba el comunismo y el desvío, que era un ataque a la democracia y a los valores constituidos de las sociedades de prestigio, pues fue tratado el tema como si fuera una invasión de forajidos sobre los poderes del Estado. Y sin embargo, pues el pueblo no participaba nada más que en poner a sus muertos, y en poner a su dolor, y la tragedia de cientos de miles de madres que perdieron a sus hijos, que rodearon la Plaza de Mayo y el monumento principal de la Pirámide de Mayo por 40 años, pidiendo justicia para la vida de sus desaparecidos hijos, que fueron arrojados al mar, vivos, en función de la democracia. Y entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Y los derechos humanos? ¿Te das cuenta la farsa que es los derechos humanos? Nunca nadie de los derechos humanos hizo solamente una señal de eso que estaba sucediendo en el país. Y claro, al no ser historiador, yo no sé contarla como la literatura lo pudiera narrar a la historia. Yo soy parte de uno de los ignotos protagonistas que salvó su vida, pero no evitó la amargura del exilio y de todo lo que implícitamente significa perderlo todo en pos de un ideal, de la defensa de una causa, de los derechos de la sociedad, de vivir dignamente, de tener trabajo, tener educación para los hijos y de tener una vivienda y vivir como vive cualquier sujeto en el mundo que está destinado a cumplir una misión, pero nunca una sorpresa de una barbarie que cayó sobre nuestros pueblos. Entonces, los protagonistas ya han muerto, otros los mataron, se arrojaron al mar, pero curiosamente no ocurrió solamente en Argentina como un hecho aislado, ocurrió en todo el continente, pero el continente latinoamericano. No ocurrió en este país, en los Estados Unidos ni en Canadá, pero sí ocurrió en Centroamérica, en todos los países, y ocurrió en todos los países de la América del Sur. O sea, son 68 años de historias olvidadas. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que esta barbarie, este desastre no haya sido no siquiera conocido? Y claro, ahora uno ve que amanece, que aparecen, que surgen defensores por todas partes de sociedades misteriosas, creadas no sabe dónde, patrocinadas no se sabe por quién, que tratan de tapar esa tragedia, ese desmadre, ese desborde de tanta indignidad. Y todo eso, ¿para qué fue? O sea, ¿para qué fue bombardear ciudades, encarcelar gente, matar dirigentes políticos, matar al pueblo, aquel que salía a protestar? Y las historias son muy simples. Por ejemplo, donde se bombardeaba o se tomaba el poder a través de un golpe militar, una junta militar tomaba el poder riguroso, y los partidos de oposición, o sea, las minorías que representaban a la gran oligarquía, a las extremas derechas, a la extrema derecha de cada uno de los países, se hacía del poder junto a los asaltantes, junto a los delincuentes, junto a los asesinos del pueblo, formaban su corte, eran sus ministros, sus embajadores, sus representantes ante las Naciones Unidas. O sea,
eran lo oficial, y el pueblo no solo que era castigado con el rigor de la violencia, sino que fue sacado de la ley. En la Argentina, por ejemplo, el peronismo, que era el 65, el 70% del electorado, fue sacado de la ley y prohibido mencionar el nombre de Perón y cantar la marcha peronista. Es decir, la juventud total que surgió posteriormente al golpe no tenía ningún derecho y fue llevada a la marginación política. Por eso fue conquistada por la guerrilla, por eso fue conquistada por la reacción del comunismo que operó o aprovechó esa oportunidad del comunismo. Los muchachos, la juventud que no tenía posibilidad de expresarse políticamente, fue atraída como reacción a una rebelión organizada y los mataron como a perros. Entonces, cuando uno dice todas esas barbaries, dice, bueno, pero ¿por qué los mataron? Porque tenían cerrado las opciones para la legalidad, para ejercitar la democracia como existían en todos los países que pusieron dictaduras militares. Es muy posible que muy pocos países no hayan sufrido el azote de una dictadura militar. Y eso significó rigor, espanto y muerte. Y claro, seguramente te estarás preguntando, ¿y cuál era el propósito de ese terrible desafuero, de esa barbarie tan inconmensurable? Quedarse con todas las riquezas del continente, que las corporaciones ingresaran y se adueñaran, primero compraran, pagaran por las marionetas que te hablaba, que son los que, traicionando la dignidad de cada uno de sus países, traidores a la patria, vendieron y se prestaron para hacer el trabajo sucio contra sus pueblos, contra sus naciones. Y entonces fueron comprados, pagados, para asesinar y para después hacer el operativo financiero. Trajeron primero, pues hicieron muy bien las cosas, trajeron la democracia, y esa democracia se hicieron empréstitos por miles de millones de dólares, que son las grandes fortunas que tienen nuestros privilegiados de cada uno de nuestros países depositados en los paraísos fiscales, y que enriquecieron a toda su familia y a todos los amigos de su familia, a cambio del precio que cobraron por hacer lo que hicieron. Y hoy ves que todo el continente está enajenado. O sea, hoy el poder corporativo mundial, junto al poder financiero, con la complicidad de jueces, fiscales y medios de comunicación que también se compraron o se vendieron, hicieron el desastre, terrible desastre que conocemos y que no hay una explicación racional que lo pueda realmente evaluar. Y no solo que de la noche a la mañana nos convertimos en comunistas, en revolucionarios, en desaforados incontrolables, sino que además fuimos despojados de todo. O sea, el que no convenía con el sistema implantado a sangre y fuego, o corría el riesgo de desaparecer, o si no era esclavizado porque las corporaciones tomaban el predominio de todo el poder financiero, industrial, la riqueza del país, los recursos naturales, petróleo, gas, toda la minería, todo el mar, todo el comercio exterior. En fin, perdimos todo, nos quedamos con la pintura colgada en la pared de nuestra nacionalidad. O sea, no solamente que perdimos la identidad política y la identidad nacional, perdimos todos los valores y todas las riquezas que poseíamos. Y además nos sembraron de muertos nuestros territorios. ¿Y quién era el culpable de todo eso? ¿Quién generó toda esa idea de tanta monstruosidad? No se puede averiguar. Y cuando nosotros
queremos intentar hacer una pregunta. Bueno, ¿por qué fue? ¿Y dónde está esa riqueza enorme que nos dieron en préstamos, en préstito? ¿Para qué fue? ¿Qué hicieron? No hay respuesta. Y si se insiste un poco, todavía está la pesada mano del rigor para que te calles. Ya ahora son dueños de todo. Nosotros hemos perdido todo. Y esa es la gran pobreza. O sea, millones de desamparados deambulan por las calles de nuestro continente porque se perdió todo. Y está todo en manos de corporaciones y no tenemos moneda, no tenemos recursos, no tenemos comercio, no somos dueños de nada. Vivimos convertidos en limosneros, pidiendo por favor que nos acuerden un préstamo para poder comer. Países enormemente ricos. Entonces, pero además, el peso del dolor de tanto muerto, que fue el pago porque nosotros no pudimos contener esa barbarie. Es posible que todo esto no lo sabe mucha gente. Y entonces ahora, ¿cuál es el recurso que nos queda? O sea, ¿cómo podemos disfrutar de la libertad y de la justicia y de la democracia y de todas las Naciones Unidas, la OEA y todas las instituciones en defensa de los pueblos? Una gran mentira, y no lo puedes denunciar, solamente ahora porque tenemos la facultad extraordinaria de tener estos instrumentos en la mano. Pero demos por hecho todo, no podemos hacer nada, resistir más. Entonces ahora queremos nosotros, aceptamos nuestro dolor, aceptamos nuestros muertos, aceptamos nuestros despojos, aceptamos la imposición de la cultura, de las modas, de la desgracia, de todos los órdenes que han destruido todas nuestras sociedades. Los aceptamos todos, no nos queda otra. Los muertos ya no regresarán más. La riqueza ya está en manos que ni siquiera se podría pensar recuperar. No podemos recuperar nada nosotros más. ¿Qué nos queda por hacer? Te pregunto, les pregunto, pregunten. ¿Qué nos queda por hacer a toda esta cantidad de... Oh, no. Thank you. Toda esta cantidad de millones de desamparados que habitan estos territorios. ¿Qué hacemos? Y te pregunto y me pregunto, ¿a qué pudiéramos recurrir ahora, estando vencidos? Una alternativa posible. O sea, nos están ahogando ahora, en este momento, pleno siglo XXI, año 2023. Y entonces ahora vienen, porque hay lucha por poderes, hay lucha por hegemonías, ahí están los chinos incontenibles, y van a venir a dilucidar el destino del futuro del mundo en nuestro territorio, porque los chinos no lo detienen su avance, y la gente que ha producido todo esto no se va a dejar sorprender, y no se va a lograr en su territorio, se va a lograr el desatino de la defensa de sus intereses en nuestra casa. Otro golpe más está presente a los próximos 20 a 30 años. Entonces tenemos que nosotros utilizar la inteligencia de los nuestros, tratar de buscar las posibilidades. Perdón, sí tendremos que perdonar, sí, porque es la única forma de poder reconstruir. Alguien tiene que ser humano dentro de todo esta desatino tan inconmensurable. Y si perdonamos, ¿cuál será el premio? ¿Ofrecemos alguna alternativa a nosotros? Hay los nuestros piensan, los has escuchado,
que te cuenten la historia y que diga, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué puede valer mi palabra? O sea, te estoy llamando a que tu conciencia me responda, pero no a mí, me responda a la pregunta que tenemos millones en el continente. Y habrá que empezar de nuevo, y sí, tendremos que empezar de nuevo, no queda otra. Y esa es la propuesta modesta que sale de la fuerza de la tierra, de la Pachamama. Podemos reconstruir todo, podemos salvarnos todos. Nosotros que hemos sido castigados ahora vamos a pasar a ser los salvadores de los quienes nos castigaron. Qué ironía, ¿no? En fin, hermano, te he relatado una historia triste hoy, pero era una deuda que yo tenía. Era necesario que algún día te contara por qué hay en mi país 30.000 muertos o desaparecidos y 100.000 que no se sabrá nunca su destino. O sea, era necesario que alguna vez te contara la historia para que explicaras por qué estamos tan mal y por qué tenemos la imposibilidad de resolver personalmente o individualmente cada uno de los problemas que tiene la Argentina. Y así le pasa casi a todo el continente. Agregale a eso que como no hubo formación, no hubo educación, no hubo escuela, universidad que estudiar estos problemas, la gente que tenemos que nos representa hoy pues tiene muy pobres elementos para tener propuestas superadoras. Entonces es difícil también eso. Y bueno, ya para terminar, solo me resta decirte que te agradezco el tiempo y que mañana esperemos que pueda estar bueno el tiempo y volver a encontrarnos acá en el bosque. Y si no, ya sabes, en mi rincón del departamento. Te mando un gran abrazo y muchas gracias.